aspectos de la división que en su día realizó Paloma Díaz Mas, que son el Mayo Fiesta y el Mayo Canción. Elemento este último que nos dará pie para descubrir las características en la fiesta de los Mayos. La tipología de fuentes a las que ha acudido es diversa y, por supuesto, no es exhaustiva. En primer lugar, trabajado con los cancioneros, donde se tiene noticia de la existencia de canciones de mayos, pues oye, lo que nos lleva a constatar la gran variedad de formas existentes en esas canciones y sobre todo las similitudes con las que cantamos aquí. En segundo lugar, he consultado obras literarias en un intento de ver una posible evolución de la fiesta. En tercer lugar, he revisado la bibliografía que de forma genérica trata estos temas y que los trata de alguna forma en particular. Y en último término, si bien el trabajo de campo, un estudio global en esta sierra no está realizado, la excepción es el estudio etnográfico de Carmen Romeo Pemán. En aquel estudio solo se hacía mención a las letras, un breve párrafo o párrafos a la música, no era de Carmen, era de Carcarra, pero no incluía las partituras, ¿de acuerdo? Digo que, a pesar de que no hay un estudio global, sí hemos tenido en cuenta pues, algunas aportaciones de las gentes que los han oído, de las gentes que los han cantado y de algunos otros autores. Bien, los mayos que conocemos en la Sierra del Albarracín, como en otros territorios, se configuran mediante o en torno a una puesta en escena y a una música. Si hablamos de protagonistas, hay que decir que esta es una fiesta de jóvenes, o lo fue al menos. Señala Maurice Aymar que durante la Edad Moderna la juventud desarrolla su actividad en 4 ámbitos destacados. El primero se identificaría con el control de las costumbres y los matrimonios, en el que la cencerrada, el charivari, que se conoce en otros lugares, ocuparía el eje central. El segundo es la participación de esas juventudes en las milicias populares, lo que lleva a promover pues, desfiles, bailes, castillos humanos, en bandeos de enseñas. Un tercer ámbito tendría que ver con el carnaval y la contestación social, sociopolítica. Y por último, esta juventud participa en la organización de fiestas cuyo número va en aumento y que se ven sometidas a una vulgarización y a una laicización a lo largo de los siglos. La fiesta de mayos y mayas, pues efectivamente tiene orígenes ancestrales, pero su evolución, tal y como nos ha llegado hasta hoy en día, posee una matriz en esos 4 ámbitos destacados de actuación. Sin embargo, la juventud de la Edad Moderna pretende, pero no consigue controlar noviazgos, mostrar habilidades en la plantada de mayos, en su caso trepar por ellos, destacar en las enramadas o en el baile y contestar políticamente a las autoridades aprovechando la fiesta. Pero ante la vulgarización y la laicización de la fiesta, es, desde mi punto de vista, el orden, por una parte, y lo religioso, lo que acabará por configurarla tal y como la conocemos actualmente. Independientemente de que se permitan pues, ciertos excesos, pues en realidad es el momento de la educación en grupo. Es el momento de una educación que comenzará desde niños. Apunto 3 sospechas, no son hipótesis, sospechas simplemente. Nos encontramos en una fiesta amorosa controlada socialmente, en la que la Iglesia acabará jugando un papel destacado. Las canciones y sus rituales en tiempos de amor, canciones de ronda, de enramadas, de mayo, ramos, sanjuanadas, tienen un reflejo religioso en la mayoría de sus manifestaciones. En otras ocasiones la fiesta incluso salta el marco temporal al que estamos acostumbrados y las enramadas se producen en fiestas como la de San Pedro.
o la de San Roque en algunos casos. La fiesta profana tiene una correspondencia y paralela en la fiesta religiosa. La segunda sospecha, parece un juego de niños, digo parece, luego efectivamente nosotros conocemos que es de mozos, pero en muchas zonas son los niños los que la llevan a cabo. En la actualidad hay un pueblo en Zaragoza, no recuerdo cuál, perdón, no, de Logroño, de la comunidad de La Rioja, donde son los niños los que lo llevan a cabo. Díaz Viana refería el caso de un pueblo de Valladolid, Geria, donde los niños y niñas jugaban, al llegar a la primavera, a las bodas, y se dedicaban a realizar todos los pasos que llevaba una boda, e incluso consumaban el matrimonio al resguardo de una manta. Decía de Díaz Viana que dice, la cosa no tenía por qué llegar a más, pero alguna vez nos dieron un susto, alguna vez dieron un susto. Vale, la tercera sospecha, la fiesta no ataca a la unidad de los patrimonios equiparables. La fiesta no propicia los noviazgos que no te corresponden, por clase o por patrimonio, no los ataca. El jolgorio no hace más que sancionar y reproducir los comportamientos que se derivan de las relaciones de producción entre los hombres, aunque el concepto, pues, tan materialista él, encaje mal con el amor y la diversión. Y la fiesta contiene también un carácter patrimonial que es preciso conservar. Otras circunstancias hoy en día, pues, requieren cierta prevención, lo hemos planteado todos. Mujeres subastadas, protagonismo efectivo de los hombres, requiebros unidireccionales, preeminencia de elementos religiosos, los hay. Claro, quienes deciden recuperar la fiesta no hurgan en estos entresijos y siguen adelante. El objetivo es la propia fiesta. Como señalaba Jovellanos en 1796, ante la decadencia de las fiestas populares en el 18, decía, al pueblo no ha menester que el gobierno le divierta, pero sí que le deje divertirse. En los pocos días, en las breves horas que puede destinar a su solaz y recreo, él inventará sus entretenimientos. Basta que se le dé la libertad y protección para disfrutarlos. Respecto a los orígenes y evolución de la fiesta, en este punto, pues tenemos que hacer referencia a las fiestas paganas en honor a la fecundidad y a la primavera, pues griegos, romanos, celtas, quién sabe si pueblos asiáticos, centroeuropeos, nórdicos. Claro, pero decir fecundidad y primavera es decir poco, que pueblos no han vivido bajo esas mismas estructuras. Ritos paganos, ritos cristianos, juegos de niños y mozos, simulaciones, matrimonios, fecundidad, dioses protectores y la Virgen. Esas fiestas, como hemos señalado, tienen en muchos lugares de Europa dos modalidades o dos formas bien diferenciadas. Hay más, pero una es sobre todo la de la reina Maya, la Maya, y la de los mayos de emparejamiento, que son los que conocemos aquí. ¿De acuerdo? En la fiesta de la Maya es un festejo que ha perdurado en algunas localidades del territorio español y que estaban bastante arraigadas si tenemos en cuenta las obras de los principales dramaturgos del siglo de oro, como Lope de Vega, Quiñones de Benavente, Antonio de Zamora o Calderón, que dedicaron algunas de sus obras a la Maya, a la reina Maya. Este tipo de fiesta era un tipo de fiesta contra la que iban las autoridades civiles por las molestias que causaban, sobre todo a los transeúntes. Festejar la fiesta del mes de mayo, de la avenida del mes de mayo, adoptaba pues otras formas. En definitiva, como bien señalaba Maza Solano en 1935, las fiestas denominadas de mayas y mayos ofrecen particular diferencia de unas regiones a otras, y no siempre utilizar el mismo nombre es signo de que se trate de la misma fiesta o costumbre popular. Mayo es el mes del amor. Tanto la poesía trovadoresca como la lírica pastoril se harán eco de las formas de la exaltación de la mujer. Formas demasiado profanas, demasiado libres, procaces en ocasiones, y para lo que nos ocupa, ya se sabe, Mayo es una voz polisémica.
Además del mes, significa el árbol, el adorno, el ramo, el mozo, la moza, dependiendo del papel que haga según el tipo de fiesta, el galán, la canción, la cucaña. Díaz Mas hablaba de una división, 4 partes, ¿no? El mayo fiesta, el mayo objeto, el mayo persona y el mayo canción. En cuanto a la música, Josep Cribillé destaca el carácter tripartito de esta fiesta. Música para las cruces de mayo, música para los cantos a la Virgen, música para los cantos a las mozas. Luego, respecto a la música, hay que tener en cuenta otro tipo de canciones que se cantaban conjuntamente con el ciclo de los mayos. Canciones como el vestido, la baraja, los sacramentos y mandamientos de amor. En esta fiesta el retrato es uno de los elementos nucleares en torno al cual gira el mayo canción. Hay retratos en Toledo, Cuenca, Guadalajara, Sierra de Albarracín, Santander, Ávila, Segovia, Madrid, Extremadura, Salamanca, Huesca, Andalucía y Cataluña, prácticamente en todo el territorio, también en Valladolid y Burgos. Y en otras ocasiones este retrato aparece asociado como un elemento más en el desarrollo de las fiestas que se conocen en otros lugares como marzas, que se extienden fundamentalmente por Cantabria, sur de Burgos y norte de Valencia. Ese mayo canción lleva aparejados otros componentes que suelen aparecer en conjunto en muchas provincias. Francisco Capella, un poeta local de Segovia, escribía en 1896 sobre una tradición de su tierra, sobre los mayos. Ya digo que era asiduo colaborador de la prensa segoviana. Debemos de suponer que lo que escribía se refería a esa zona. En todo caso, reflejaba con su poema todo lo que conocemos aquí, Segovia. Cuando los rudos gañanes ponen fin a sus tareas el día 30 de abril, al compás de las vihuelas, con cierta monotonía pero con dulce cadencia, les entonan a sus damas la siguiente cantinela. Ha venido mayo, bienvenido sea, que con sus venidas las flores se alegran. Continúa la romanza enumerando las prendas que avaloran a la ninfa y acaba con una endecha que se enlazan los nombres del galán y la doncella. A la mañana siguiente suelen verse muchas rejas adornadas con ramaje que en amorosa promesa ofrece a cada muchacha el galán que la corteja. El rito no era desconocido en muchos lugares del territorio. Daniel Fabre incluye estas ceremonias estacionales entre lo que llama ritos de presentación, en los que la muchacha núbil es reconocida y celebrada. Y por nuestra parte, habría que añadir que algo similar ocurre cuando los mozos entran en rolda, es decir, en una edad que les permite alternar y participar con otros mozos en los bailes y en las fiestas. La colocación de enramadas u otros adornos individuales en las fachadas o delante de las puertas de las mozas, la noche del 30 de abril o la noche de San Juan, es un homenaje del conjunto de hombres, pero también puede expresar un juicio de valor negativo sobre la conducta de algunas de ellas. Este Daniel Fabre refiere el caso ocurrido en Carcassona, en Francia, en el siglo XVIII, de enramadas hechas con huesos y carroña, a la vez que se cantaban letras injuriosas contra una muchacha. Rosa María Montero, es decir, para la provincia de Albacete, recoge ese mismo proceder en algunos pueblos de la provincia. A pesar de que Antonio Beltrán señalaba que en Aragón no existe la costumbre de enramada negativa, Jean Paul y Peirolón recogían en su novela Los Mayos a propósito de la colocación de enramadas. No faltan a veces mayos perversos o novios desairados que en vez de enramada y a altas horas de la noche cuelgan en secreto de las ventanas de algunas mozas sartas de calabazas, huesos o cuernos. Esta costumbre también está comprobada en algunos lugares de la provincia de Zaragoza. En otros sitios la alfalfa indicaba que estaba necesitada de novio, los cardos o calabazas que eran ariscas o feas, los almendrugos que estaban preñadas.
Esta forma de actuar llegó a adquirir un nombre preciso, las llamadas carnuzadas, que se llevaban a cabo en las 5 villas, cuyo objeto era el de colocar huesos de un carnuz o animal muerto a la puerta de una moza como medio de censurar calabazas y desplantes. El ya mencionado poeta segoviano Capella describía también algo similar. Y alguna vez que por desdicha no tiene quien la pretenda, para aumentar su tormento, también a veces le cuelgan la reliquia que a Sansón le sirvió de arma guerrera. La reliquia de Sansón era una quijada de burro. En fin, estas fiestas han sido tema de la literatura lírica y dramática de todas las épocas. Los primeros antecedentes, evidentemente, hay que buscarlos en la Edad Media, del tema pastoril, se pasa la vida en la aldea, y es en este escenario donde se reproducen los tópicos labradores, labradoras, músicas y cantos de pueblo, seguidillas, cuartetas, mayos, ramos, enramadas. Si hay algo en lo que pueden mirarse los mayos del siglo XX, que son los que conocemos hoy en día, en esa literatura, son esa literatura del siglo XVI y XVII. Sin embargo, más que en el siglo XIX, la música hay que mirarla en el siglo XIX, hay que buscarla en el siglo XIX. Se trata de una de las sospechas, es una fiesta comunitaria y dirigida, acaba por ser una fiesta comunitaria y dirigida. En Europa, algunos escritores elogian estas fiestas populares en espacios comunes, alejadas de los espectáculos, en lugares cerrados, en recintos solo para la élite. Rousseau escribía en 1758, plantad en medio de una plaza un poste coronado de flores, reunid allí al pueblo y tendréis una fiesta. Mejor aún, convertid a los espectadores en espectáculo, hacedlos actores, haced que cada cual se vea y se guste en los demás, para que de ese modo todos se encuentren más unidos. Se trata pues, de la fiesta comunitaria, del baile dirigido, destinada a cumplir una función social principal, las relaciones entre jóvenes, el emparejamiento, el casamiento. Ese Rousseau naturalista romántico Amalet elogia la alegría campesina realmente existente que ve y aprecia. Parece ser que en nuestro país también se celebra la fiesta en el siglo XVIII. Puede ser el momento en que el pueblo ya la hace suya, es popular, actor y espectador a la vez. Me pregunto si ha decidido el pueblo representar a su modo las escenas de las que se tenía noticia en las comedias del siglo XVII. Por otra parte, el autor Rousseau aúna también el pozo racionalista que pretende una justificación dirigida hacia el bien común por medio de una conveniente regulación del desarrollo de la fiesta. Pero ¿es ese siglo XVIII el origen de la uniformización que puede observarse? ¿O por el contrario supone un corte, un olvido? Tal vez ambas. Y es que seguir la evolución de la fiesta de los mayos es seguir la pista de las prohibiciones, las de la Iglesia y las de las autoridades civiles. El mayo objeto, especialmente el que hace referencia al reino vegetal, se convierte en el punto de mira del cristianismo. En uno de los concilios del siglo VI se prohibirá celebrar fiestas en las que se engalanan las casas con laureles y árboles verdes, práctica que se consideraba muy pagana. El mayo persona, en este caso las parejas de mayos y mayas, los que se consideran matrimonios fingidos, también eran perseguidos por las constituciones sinodales de Sigüenza de 1585, donde establecían la prohibición correspondiente para que en la Iglesia ni en otro lugar profano se haga el tal nombramiento de esposos y esposas y mayos y mayas. Aunque supongamos que la fiesta va asentándose y tomando fiesta, las autoridades continuarán con el intento de preservar el orden público y de acabar con ciertos abusos que no parecían ir acordes ni con el siglo ni con las ordenanzas. Son numerosas en este siglo XVIII las prohibiciones a lo largo y ancho del país. En 1724 el obispo de la diócesis de León condenaba el abuso que generalmente se practica de congregarse con el título de mayas las mujeres a pedir limosna por los caminos, ejecutando para facilitarla bailes y otros juegos profanos. En la misma provincia, otro pueblo leonés, a otra prohibición de otro obispo en 1744, en la que se daba noticia de que los mozos a deshora de la noche andan por las puertas de las mozas
cantando y poniendo ramos, causando escándalo y alteración a las almas, y que para evitar semejantes desórdenes se mandaba que durante la noche los mozos se recogieran a sus casas y no anduvieran de cuadrilla por las calles ni pusieran el que llaman mayo. En 1738, la Sala del Crimen de la Audiencia de Aragón mandaba a los alcaldes del corregimiento de Albarracín una orden para que no permitieran que se cortaran árboles de ninguna especie, para poner enramadas que dicen mayos en las casas de los vecinos ni otros puestos donde haya mozas, por los graves inconvenientes de riñas y muertes que se están experimentando. En la misma orden se avisaba sobre las penas, 8 años de presidio en África, que conllevaba rondar a deshora por la noche con armas o darse encerradas. La advertencia no era nueva en otras zonas del país y en otras épocas, lo que lleva a pensar que la fiesta concitaba riñas que no siempre terminaban de buena manera. El siglo ilustrado efectivamente ejerce un control sobre las costumbres. Los ritos se pueden incorporar, pero con orden y concierto. A menudo es la conservación del arbolado el pretexto que se aduce, con el objetivo de salvaguardar los montes. Una real cédula de 1761 prohibía cortar pinos ni otros árboles a los vecinos de Segovia y de su tierra con el pretexto de mayos, porque además de ser motivo para disipar y destruir los montes, es origen de continuados alborotos en los pueblos. González Palencia y Eugenio Melle recogieron la queja del conde de Aranda en 1769 al respecto de las mallas petitorias. No habiendo bastado las providencias que antes de ahora se han tomado para exterminar el rústico abuso de las que con nombre de mallas se ponen en las calles, causando irrisión y fastidio a las gentes. A ese orden contribuirá, como hemos dicho, sin duda la Iglesia. Esas prohibiciones nos señalan elementos de la fiesta que se pretenden perseguir, sean los ramos y las enramadas, las falsas bodas, las molestias a los viandantes, el daño al arbolado, los grupos de cantores a deshoras. Cada zona incide en una prohibición. En Cabra del Santo Cristo, en Jaén, más al sur, es donde se nos muestra un conjunto que ya conocemos. En 1734, un comisario del Santo Oficio se quejaba del pernicioso abuso que llaman de los mayos y mayas, y se reduce a juntarse muchos de los mozos de noche y pararse en las esquinas de las calles y a las puertas de las casas donde hay mujeres doncellas, y después de canciones indecentes y siempre peligrosas, a veces torpemente obscenas, concluir la música destinando a la mujer doncella al mozo que se les antoja con el nombre que llaman maya y expresando los propios que tiene y que son conocidos la mujer y el hombre así destinados, de lo cual resulta quedar con obligación de agasajar a la referida y continuarle música con lo que, originando el mayor daño, piden el más pronto remedio. Manuel Amezcua escribe que los mozos que mantuvieran la fiesta se les amenazaba con graves penas como la descomunión mayor, multas y cárcel, y supone que la costumbre desapareció en esta época y por temor a las descompensadas penas que los eclesiásticos usaron contra unas prácticas de difícil comprensión para sus célibes entendederas. Sobre las fiestas que hoy conocemos, bien, en el siglo XIX se prodiga la alabanza del amor romántico y de los cuadros costumbristas. Los cuadros que pintan los escritores darán una idea de lo que se quiere celebrar en la actualidad. La letra, la melodía, la puesta en escena, las fases del rito. Fernán Caballero con su retrato. Y Polo y Peirolón con su novela son tributarios de la tradición folclorista y del descubrimiento del pueblo a principios del siglo XIX. A partir de 1820 se inicia en Andalucía el impulso de las investigaciones folclóricas en España. Si hemos de admitir que no hay un corte en el Mayo Fiesta, en sus muy diversas variantes, sí lo hay, por el contrario, en el Mayo Letra Canción, donde se aprecia, a mi juicio, la mano intelectual del folclorista y la Iglesia. Nueva letra, que ya no es la del siglo de oro, nueva música, que un poco más adelante introducirá la jota, y tal vez nuevo rito, unos cantos a la puerta de la iglesia. La música de la fiesta de Mayo, conviene no olvidarlo, es también música para la danza, que en muy pocas ocasiones ha pervivido. Una música que requiere, en principio, instrumentos sencillos como flauta o gaita y tamboril, aunque las referencias
instrumentales en las obras del Siglo de Oro no son demasiado explícitas. Lope de Vega, en El despertar a quien duerme, nos recuerda esa praxis musical, que tiene que ver mucho con la danza. Dice: con la flauta y el tamboril, ¿quién ha hecho alborotar la mocedad del lugar si entra mayo y sale abril? Otras referencias más cercanas en el tiempo y en el espacio a la fiesta de los mayos de la Sierra de Albarracín podemos encontrarlas en la prensa turolense de los siglos de finales del XIX y de principios del XX. El periódico conservador La Crónica, en 1882, recordaba la adquisición de 200 ejemplares de la novela de Polo y Peirolón destinados a las bibliotecas populares. En 1917, León Terbasa escribía en El Cronista de Teruel una semblanza de la sierra. Ya llega la hora en que la sierra toda pone en sus labios el más delicado madrigal. Ya llega la hora en que la sierra entona su saludo a la primavera, el canto de los mayos. Los mayos. No todo eran opiniones favorables. El secretario de Villar del Cobo, asiduo colaborador de la prensa turolense, escribía en 1922 sobre la costumbre bárbara e insulsa que existe en esta serranía, lo que a su juicio era algo impropio de un país culto cuando se refería a la fiesta, y la corta de pimpollos para plantarlos en las plazas y los paseos de los pueblos. El secretario no era un forastero al que la fiesta le pillara de nuevas, era natural de Jabaloyas, y el pueblo al que Arnaudas hacía referencia como costumbre arraigada, comentario este del que se hacía eco, se haría luego eco Caro Baroja, y que seguramente había visto la fiesta en muchos pueblos, pero seguro que no la había disfrutado. Miguel Ibáñez, en 1927, era un maestro nacional, publicaba también escenas de la vida del rural Los Mayos. En él recogía la fiesta de tres de los pueblos, Guadalajara, Griegos y Villar del Cobo, que por su aislamiento, decía, conservan vírgenes la mayoría de las costumbres de sus antepasados. Allí destacaba el ritual del sorteo, el emparejamiento, y decía: tras sorbo y sorbo de vino al rasgueo de guitarras, cada mayo canta su maya canciones delicadas, llenas de dulzura, que llegan al alma, canciones conservadas, escritas en papeles mugrientos por los años del uso. Un paréntesis, yo que los he cantado en Villar del Cobo, de lo único cierto que hay aquí, puede que sean los papeles mugrientos, por Dios. Quiero decir con esto que a veces los folcloristas son muy entusiastas, o somos, en ocasiones. En fin, al trabajo de folcloristas y musicólogos pronto se uniría el interés por las actividades turísticas. El mismo periódico, en 1930, daba cuenta de una nota de la Junta Provincial de Turismo, remitida al alcalde de Griegos, en la que se exponía el celo de las autoridades del pueblo a la hora de describir y propagar las costumbres, en especial la fiesta de los mayos. Los periódicos siguen contando con colaboraciones como las del doctor Calvo, tenía una sección, Serpentinas. El autor reflejaba una situación, no obstante, que no coincide con la exaltación que otras voces pretendían. Los tiempos eran otros, decía, estamos hablando de 1929. Hoy, con las excepciones que confirman la regla, Mayo sorprende al mozo metido en la taberna y encuentra a las mocitas durmiendo a pierna suelta, porque del Mayo el eco no suena en las callejas, ni nacen en sus pechos las ilusiones bellas. Recordemos el año 1929, 2 años antes, Arnaudas había dado a la imprenta su colección de cantos populares de la provincia de Teruel. El doctor Calvo se planteaba la posibilidad de que la fiesta fuera recuperada en la capital, en Teruel. El empeño, no obstante, decía, será estéril, pues se pregunta el poeta cómo elogiar unas facciones femeninas uniformadas por el maquillaje. Sanz, en 1933, Sanz y Díaz también escribía una crónica, Mayo en la aldea, no nombraba ninguna localidad en concreto, pero daba interesante información sobre esta tradición en lugares como próximos a la Sierra de Albarracín de Guadalajara, como Peralejos de las Truchas, Pinilla, Mejina, Terzaga y Checa. Tras la guerra del 36, las fiestas populares van decayendo. La inmigración del 50 y del 60 vacía los pueblos de población joven. Albarracín mantendrá viva la tradición mientras que los pueblos van decayendo. Doy un salto. En septiembre de 1985 finalizaba la película Mayumea bajo la dirección de José Miguel Iranzo y Víctor López, y en torno a ese año se celebraban varias concentraciones de mayos a las que acudían algunas de las agrupaciones de los pueblos a cantar sus tonadas.
A partir de ahí, la fiesta en la comarca cogerá un pequeño pero importante impulso que se mantiene hasta hoy. Los mayos considerados como fiesta poseen una serie de elementos centrales y adyacentes que, junto a la puesta en escena, varían considerablemente de un territorio a otro, como ya hemos señalado. El interés por festejar la llegada del mes de mayo está ampliamente extendido, y su evolución en el tiempo parece atestiguada desde antiguo. Ahora bien, ni las referencias a los mitos, ni los fundamentos precristianos, ni las alusiones a la Edad Media, Cátiga de Alfonso X, Calenda Maya, de Baqueiras, el libro de Alessandre, nos proporcionan un enlace directo con la fiesta tal y como la conocemos en la actualidad. Sin embargo, es la literatura del siglo de oro la que nos ofrece excelentes referencias muy cercanas a lo que conocemos actualmente. Caben destacar dos aspectos: la fase en la que se desarrolla, con matices y variantes, como hemos dicho, y la composición lírica mediante la que se dibuja a la mujer, el retrato. La puesta en escena y el tipo de estrofa tienen claros ejemplos en el teatro del siglo XVII, de Lope de Vega, de Tirso de Molina y de otros. No sabemos hasta qué punto las obras de estos autores reflejan las formas festivas aldeanas, ni cuánto hay de ideal en ese reflejo. Tampoco conocemos si los espectadores adoptaron las formas festivas de las representaciones dramáticas. Al fin y al cabo, en los mayos hay diversión, pero esta llega a mezclarse y evoluciona a una representación con director, actores, escenario y espectadores. Aldeanos, cantantes, mayas en la ventana y mayos. González Palencia estima que los autos, entre meses y bailes con el asunto de la maya, se importaron de las actitudes y fiestas del pueblo rural. Otros asuntos teatrales, como los emparejamientos, el mayo árbol y las enramadas, plantearían la misma duda. En La esclava de su hijo, Lope nos muestra una escena donde un mozo casa en pareja, hombres y mujeres. Hay quejas por quién ha tocado en suerte a quién y advertencias sobre celos. Fineo recrimina al pastor Lisardo que quiera destinar el mayo a nobles damas. Prosigue una disputa sobre a qué mujer ha de ofrecerse el mayo, de modo que ambos sacan las ondas y se apedrean. Al parecer, los matrimonios fingidos, nacidos del sorteo, también tenían sus impedimentos de clase. En la peña de Francia de Tirso, la pendencia surge cuando uno de los mozos quiere cortar otro árbol para plantarlo en la plaza, pues todos saben que en un pueblo solo puede haber uno, y ha de cortarlo, plantarlo y echar la música el mozo al que le ha tocado en suerte. Había que poner orden en la fiesta y uniformidad. Las obras del siglo XVII nos recuerdan el origen de nuestros mayos, pero los tonos que contienen estas son muchos. En el XVIII se actuará eficazmente contra las fiestas desordenadas que amenazan la paz de los pueblos. En algún momento de ese siglo, el jolgorio empieza a ser dirigido e igualado. A la vez surge un movimiento que sigue dos recorridos. Por un lado, aparece una reacción contra la ilustración de carácter volteriana, de raíz volteriana, que rechaza la tradición y encumbra el elitismo y adora la razón. Por otro, se muestra un interés por la cultura popular, que en España hay que entenderla como una forma de oposición a Francia. Ese rechazo a las ideas de la Ilustración, a la cultura francesa, es compartido por autoridades civiles y eclesiásticas. Unas se encargarán del orden y otras de una renovada puesta en escena. La aparición de los mayos a la Virgen, del recitado canónico de unas estrofas de versos hexasílabos, precisamente aquellos que en el teatro se reservaban para los parlamentos de pastores o los cantos aldeanos, comienzan a dar forma a la representación. La gran similitud estructural de la fiesta, la del mayo canción del emparejamiento, que se observa en provincias de Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Valencia, Albacete y Murcia, induce a pensar, desde mi punto de vista, en un origen ordenado y dirigido. Lo mismo puede decirse de la música. Algunas melodías son de finales del siglo XVIII, otras, las de muchos pueblos de la Sierra de Albarracín, lo son del XIX. A finales del siglo XVIII, las fiestas populares, así como el teatro, están en claro retroceso. Si seguimos a Jovellanos, tanto los espectáculos como las diversiones populares
se ven amenazadas por los reglamentos de policía y el celo indiscreto de los jueces que contribuyen a entender la situación del pueblo como perfección del gobierno municipal y que la suma del buen orden consiste en que sus moradores se estremezcan a la voz de la justicia y en que nadie se atreva a moverse ni cespitar al oír su nombre. En consecuencia, cualquier bulla, cualquier agresca o algazara recibe el nombre de asonada y alboroto. Cualquier disensión, cualquier pendencia es objeto de un procedimiento criminal y trae por de sí pesquisas y procesos y prisiones y multas y todo el séquito de molestias y vejaciones. En el siglo XIX se dará inicio a un impulso por recuperar la canción popular que se suponía amenazada en toda Europa e incluso desaparecida. A este respecto hay que poner dos salvedades o dos prevenciones. Una es aquella que tiene que ver con los poetas como editores de las canciones que escuchan. Peter Burke dice que los poetas son demasiado creativos para convertirse en editores y que el trabajo de algunos de estos poetas llega a ser escandaloso. Es decir, se mete demasiada mano y se arreglan muchas cosas. Con la música sucedería algo mismo. Tratar de transcribir la música que se conocía en siglos anteriores, que cantaban, planteaba problemas de armonización sobre todo, y ahí tiene que haber un cambio. Ahí el folclorista y el musicólogo o el músico también ha metido mano. ¿Vale? Conviene no olvidar los cuadros costumbristas que pintan algunos de estos autores, a los que ya Menéndez Pelayo identificaba como pertenecientes a la escuela de Fernán Caballero. Esto es interesante también. Antonio de Trueba, Cayetano Vidal y Valenciano, Antonio Fratres y Sureda, José María de Pereda y Manuel Polo y Peiroloni. Todos ellos promotores de un ideario católico, conservador y regionalista. En este sentido, no debería sorprendernos la relación entre el retrato de Fernán Caballero y el de Polo, ni tal vez el asombro de este último ante las similitudes. Al tomar como ejemplo los valles de la Sierra de Albarracín, podemos hacernos una idea de la situación de la fiesta en el siglo XX. En 1927, Arnauda recoge música y anota algunas letras. Polo y Arnaudas escriben el libreto, comillas, de la obra que en adelante se representará cada año. La literatura y los lectores, la comedia y los espectadores se realimentan o retroalimentan. La Iglesia y la justicia encauzan. El folclorista captura y recompone. Los medios de comunicación amplifican. Las instituciones ponen en valor el patrimonio. El pueblo se convierte en actor e intenta divertirse. Las iniciativas de patrimonio y de promoción cultural, patrimonial y turística, que ya se habían propuesto en 1930, serían las que tras la guerra de 1936 permitirían el auge de la celebración en la ciudad de Albarracín. Precisamente allí Alan Lomas grababa el canto de Manuel Alhazán en la década de los 50. En los pueblos parecían olvidados. Que salieran a la luz sería obra de nuevo de los estudios etnográficos a partir de 1976 con el trabajo de Carmen Romero y los estudiantes del Colegio Universitario de Teruel, que culminaría con la obra Los Mayos de la Sierra de Albarracín en 1981. Romeo ya advertía que casi todos los pueblos en la práctica los han perdido, los conservan únicamente algunas personas mayores. La fiesta es motivo hoy en día para que estos lugares acojan visitantes. Cada cual apuesta por la representación acorde con sus posibilidades. Los actos posteriores, como las enramadas, quedan más deslucidos o ya olvidados, aunque hay localidades como Villar del Cobo donde las enramadas de San Juan pues, son especialmente lucidas, aunque limitadas al ámbito de la fuente principal y de la ermita de la Virgen del Rosario. Enramadas en las que participan activamente ahora las mujeres, ya no son los hombres. El año de la pandemia, a causa del COVID, la prohibición no venía de una audiencia. Difícilmente podía haber jolgorio. Quizás hubo puestas en escena diferentes, tal vez el Mayo cantó a la Maya por videoconferencia. O tal vez respondiera como Garbín, un villano gracioso de Lope de Vega, cuando a su dama le preguntaba si ella también tendría Mayo.
Garbín le contestaba: eso de mayos y flores, con laureles, con obleas, es uso de las aldeas. Yo trato en cosas mayores. Pondré a tu puerta un pernil, con sus rajas de canela, vestido de pimpinela y de almoraduz de abril. Y en vez de oblea colgando, 4 garrafas de aloque y blanco, que amor provoque, que se está amor desmayando, cual dicen sin Baco y Ceres. ¿Cómo vamos? El Mayo como canción. Bueno, ya hemos dicho que el Mayo como canción, tal y como conocemos aquí en la Sierra, tiene un parentesco inmediato con una zona que cabría, un polígono que cabría cercar, limitar por los siguientes lados: Teruel, Guadalajara al norte, Madrid, la mitad, Toledo al oeste, Ciudad Real, Albacete y Murcia al sur, y Valencia al este. El caso de Murcia merece especial atención. Es muy largo de contar aquí, no lo voy a contar ahora, pero valdría la pena detenerse en él, porque ni el canto del cancionero de Verdú de 1906, ni una partitura que aportaba un compositor, Emilio Ramírez, de 1922, tienen nada que ver, nada, con los mayos actuales que se cantan en Murcia y que están emparentados con voces castellanas y aragonesas. Yo desconozco desde cuándo se empezó a cantar en Murcia así. Respecto a la letra, es cierto que este típico retrato de cuartetas hexasílabas parece extenderse más al norte, hacia la provincia de Burgos, pero la música es completamente distinta. Otro tanto sucede en la montaña santanderina, bajo la denominación de Marzas. Allí es marzo florido, seas bienvenido, y se comienza tras el permiso correspondiente. Si nos das licencia, señor, cantaremos, con mucha prudencia las marzas diremos. Otro tanto ocurre en Mecerreyes, en Burgos, donde una parte de sus marzas, el llamado canto al amor, es muy similar, por no decir idéntico, al retrato de estas latitudes. A propósito de esta circunstancia, Sanz Yagüe escribía: en algunas marzas se ha incluido íntegro, a pesar de su longitud, el retrato a la doncella, cantar de Mayo, que se difundió muchísimo a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Estas cuartetas romanzadas son antiguas y mayoritariamente estuvieron asociadas en los siglos anteriores a los parlamentos dramáticos de aldeanos y pastores. Tirso y Lope así nos lo muestran en sus piezas teatrales. La estructura estrófica que conocemos tiene un origen literario en pleno siglo XVII. Algo sucede con la música. Ni es medieval, ni es renacentista, ni barroca, aunque se quieran ver antecedentes. La melodía es mayoritariamente moderna, y esa característica, unida al hecho de cierta afinidad que se extiende por un amplio territorio, me lleva a pensar que hay detrás ciertos intereses de uniformidad. El siglo XVIII también fue el siglo en que se generaliza la seguidilla. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque hay mayos con seguidillas. Si todos conocéis la estructura de la seguidilla, la estructura de los mayos, la conocéis, la estructura de las seguidillas, por recordar, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones, 7, 5, 7, 5. Bueno, pues hay seguidillas, hay mayos con seguidillas, aquí no han llegado, ¿de acuerdo? Caro Baroja la considera la expresión musical, poética, coreográfica de la majeza con toda su filosofía. Estas seguidillas, como digo, no han llegado aquí. Sí lo han hecho, en cambio, a otras zonas de España. Hay mayos que se cantan las seguidillas justo a partir, luego veremos el corte, a partir del lado que decía de Madrid hacia el oeste. Respecto a la letra, tanto la literatura medieval española como la occitana, provenzal y la del siglo de oro contienen referencias al retrato como elemento específico del elogio a la dama. Hay importantes precedentes de estas canciones de Mayo que son de origen medieval, en el siglo XII y en el siglo XIII. La tradición del retrato se remonta a la Edad Media, continúa en el Renacimiento, pero prolifera en el siglo de oro.
hablamos no solo del retrato favorable, sino del contrarretrato. En Francia se utilizarán los términos de blasón y contrablasón para un conjunto de poemas que elogiaban diferentes partes de la anatomía femenina mediante metáforas. Tomás Sellier los describía como un elogio perpetuo o una vituperación continua de lo que se pretendía retratar. Hay que señalar que en general el blasón se refiere solo a una parte de la anatomía femenina. Puede ser la nariz, puede ser los ojos, la barbilla, ¿de acuerdo? El tópico pronto será motivo de queja y surge una corriente paródica que lo ataca. El mismo Cervantes pone en palabras de Alonso Quijano, al hablar de la hermosura sobrehumana de Dulcinea, la admiración por su amada. Dice, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Y las partes que la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. También Quevedo, hábil retratista poético, dirigirá las críticas al dibujo más o menos previsible que usa de metáforas repetidas hasta el cansancio. Dice, para las facciones de las mujeres hay gargantas de plata bruñida y trenzas de oro para los cabellos, y labios de coral y de rubíes para jetas y hocicos, y alientos de ámbar como pomos para resuellos, y manos de marfil para garras, pechos de diamantes para pechos, y estrellas coruscantes para ojos e infinito nácar para mejillas. Aunque los poetas hortelanos todo esto lo hacen de verduras, atestando los labios de claveles, las mejillas de rosas y azucenas, el aliento de jazmines, otros poetas echarquías que todo lo hacen de nieve y de hielo, y están nevando de día y de noche, y escriben a una mujer puerto que no se puede pasar sin trineo, sin gabán y bota. Manos, frente, cuello, pecho y brazos, todos perpetua ventisca y un moncayo. Son metáforas que, siguiendo la tradición de la Descriptio Puellae, aparecen en la extensa silva de Gabriel de Boccángel en 1638. A pesar de la queja de Quevedo, la letra de los mayos que conocemos en la actualidad seguiría aprovechando los tópicos que ya se venían extendiendo desde el siglo XIX. Pero una cosa era la descripción culta, la descripción de la dama culta a través de sonetos y silvas, y otra que los tópicos calaran y se recordaran fácilmente a nivel popular. Otros poetas del barroco cultivan el retrato con otras fórmulas y métricas. La poeta extremeña Catalina Clara Ramírez de Guzmán escribe retratos en seguidillas, donde aparecen muchos de los elementos claves que conocemos en la actualidad. Cupido, campo de guerra, azucenas, cejas que son duques de arcos, y una estrofa bien conocida. Tienes la garganta tan transparente que se ve en ella el agua cuando la bebes. Incluso Sor Juana Inés de la Cruz parodia la descripción. Abelilla Pinto, pongan atención, porque es de la carda por el carador. También Jerónimo de Barrionuevo y de Peralta, un canónigo de Sigüenza, en el siglo XVII, cultivará el retrato desde la heterodoxia. Este canónigo escribe un gran número de poesías, de muy diversa calidad, pero reserva los versos exasílabos también para lo pastoril, para la aldea. Y no solo lo hace para elogiar la belleza y la bondad, sino que también los empleará para la burla. Es su contrarretrato. Su sátira a las viejas refiere el carácter y el físico de esta. Nariz aguilucho como una navaja, sin dientes la boca, derribada casa. La barbilla hundida, atiplada el habla, toda gargasienta, gruñidora grasa. Dos sogas por brazos donde están colgadas manos de canela, fruta de sus palmas. Son descripciones mordaces que han tenido su recorrido hasta fechas recientes. Así la existencia de unos mayos picosos contra otros pueblos antes de la guerra civil, como los que se cantaban en Rodenas. Esto me lo contó Carlos Muñoz, alcalde de Rodenas, que me informó sobre esta circunstancia, pero no me quiso detallar cómo eran los mayos. No sé si querrá en alguna ocasión decirlo, ¿de acuerdo? Rosa María Montón también recoge los mayos feos del Bonillo, en Albacete, con una letra que busca la provocación y las risas.
Tu pelo de esparto parece un erizo, con orcas de hierro te adornas tus rizos. Tu boca parece una estrozadora cuando estás comiendo pan y cebolla. Las letras adoptan la forma de cuartetas, sesonoctavas, reversos y sílabos a modo de romancillo. Bueno, como hemos dicho, en la Sierra de Albarracín uno de los primeros textos en recoger este romancillo es el de Polo, en su novela Los Mayos. Luego la recogería Arnaudas. Carmen Romeo recogió muchas variantes en cada uno de los pueblos donde se realizó el trabajo. Está por sopesar hasta qué punto Polo y Peñarolón fue deudor de Fernán Caballero y de la tradición popular. De hecho, el romancillo, tal y como conocemos prácticamente igual, debió tener una buena recepción entre el público, pues ya circulaba en pliegos en el siglo XIX, años antes de que Polo y Peñarolón lo introdujera en su novela Los Mayos. También el folclorista sevillano, nacido en Osuna en 1855, Francisco Rodríguez Marín, afirmaba que en mi infancia aún se cantaba la canción susodicha, aunque ya sin aplicarla a su primitivo objeto. Esa pintura se extiende por más lugares, folclore de Burgos, Mayos a la Virgen. Curiosamente, estos Mayos a la Virgen que recoge Hergueta para el folclore de Burgos son la versión prácticamente idéntica a la que conocemos aquí, pero son Mayos a la Virgen y además no hay un solo retoque para alejarlos de lo profano. Lo recoge como Mayos a la Virgen. En Segovia, Agapito Marrazuela encuentra en Escalona del Prado, en San Bernardo, en Albarracín, en Valladolid, San Bernardo en Valladolid, también hay estrofas, sí que hay estrofas nuevas. Los mayos recogidos en el cancionero de Gil García siguen la descripción de la dama, pero con versos octosílabos. En Alcubierre, excepción hecha de la introducción, se utiliza el mismo retrato. Podemos concluir que esta práctica tiene sus orígenes medievales, estaba extendida en Europa y tiene su apogeo en los siglos XVI y XVII, no me extiendo más. Por otra parte, son escasas las referencias a la música en la literatura del siglo de oro. Manuel Polo, posteriormente, Manuel Polo nos señala que el inicio de la ronda se realizaba con los acordes de la jota aragonesa y el acompañamiento de cítaras, guitarras y guitarrillos. Supongo que esas guitarras no eran más que las bandurrias. Nos indica también que al comenzar el canto de los mayos, los tañedores templaron de otra manera las guitarras y con aire monótono y armoniosamente sentimental se disponían al canto. No sé. El aire monótono y sentimental, vuelvo otra vez lo mismo, hay algo que no me cuadra. Y precisamente sobre esta música habría que tener dos consideraciones. Uno es sobre la praxis musical, es decir, cómo tocaban, cómo cantaban, qué elementos había cuando se cantaba, y sobre los arraigos y parentescos que tienen estas músicas. Sobre la praxis no me voy a extender, porque bueno, creo que por no hacerlo más cansado. La melodía de los mayos sí que presenta una estructura muy similar, con otras canciones o otras composiciones como las que tienen que ver, las que se cantan para cantar el arado en Torres de Albarracín, o la estructura de ciertas coplas de nacimiento como Villar del Cobo. También ciertas partes de villancicos como las pastorelas, algunas de estructuras así, que eran muy populares a finales del XVIII y principios del XIX. La veneración a la Virgen, que se afirma de forma destacada tras el Concilio de Trento, podría ser un factor que contribuiría también a uniformar y medir los pasos de la fiesta profana. Sin embargo, aun apostando por la Iglesia como factor unificador, voy terminando, de la cultura musical no se explican bien las similitudes que encontramos en esta zona exclusivamente por su acción pedagógica. Es preciso buscar un denominador común que subraye el elemento humano que se desplaza o se mueve de unos lugares a otros y que lleva en su memoria la tonada, la melodía aprendida. Carboneros, pastores trashumantes, jornaleros. Hay que resaltar, por ejemplo, la similitud de ciertos mayos de la zona de Utiel con el cantado de la ciudad de Albarracín.
Pardo y Oller aportan la hipótesis de la inmigración de las gentes venidas de la sierra para hacer labores de vendimia. Incluso se apunta al hecho de que un buen número de serranos evacuados a causa de la Guerra Civil de 1936 podrían haber actuado de transmisores en una u otra dirección. En todo caso, esa es precisamente una de las incógnitas, la referida a la dirección de las influencias. La Sierra de Albarracín, como he señalado, constituye la parte del lado norte de un área que se extendería hacia las provincias de Valencia, Cuenca, Guadalajara y sudeste de Madrid como zonas de mayores similitudes y alcanzaría otras provincias al sur donde se van acentuando las diferencias. Esa imagen de vertiente en la que los ríos se extienden, la dirección norte-sur y el trayecto de zonas altas a las bajas podría engañarnos respecto a la dirección de tales influencias. En general, más al norte de la Sierra de Albarracín, las similitudes se cortan. Pero no es este el origen, sino más bien el recodo al que afluyen las versiones de los territorios cercanos, tanto por proximidad geográfica como por el trasiego de gentes. En palabras de Salvador Seguí, los mayos de la comarca de Requena se extienden a tierras valencianas vecinas. De forma general, Luna Samperio destaca que el folclore albaceteño influiría en el de la Comunidad Valenciana y no al contrario. Llevaríamos una dirección sur-norte. ¿Vale? Por último, hay que decir que la característica tonal de la música la alejaría de la tradición medieval y la situaría en un tiempo más cercano de lo que la fiesta ancestral podía sugerir. Muneta señala que la música que conocemos en la actualidad, esencialmente tonal, no hay que buscarle un origen medieval, y piensa que surge a la vez que florecen albadas y auroras y no tanto al de la jota, que sería posterior. Torralba, el del cancionero de la provincia de Cuenca, sí ve un antecedente medieval en la calenda maya, la danza calenda maya atribuida a Vaqueiras, cuya construcción melódica es semejante a los mayos conquenses. Igualmente, reconoce melodías precursoras con una función tónica dominante en muchos villancicos y tonos del barroco musical español. Termino. Los mayos de la Sierra de Albarracín y algunas poblaciones cercanas, como he dicho, constituyen el punto norte hasta el que llegan las melodías análogas del sur. Es la zona a partir de la cual no hay continuidad en sus formas emparentadas hacia el norte y oeste de la provincia y más allá, salvo en casos aislados. Es el territorio desde donde partían trashumantes, pero también peones a las almazaras y otros trabajos. Cabe suponer que estos fueron los que, oyendo cantar las alabanzas a la Virgen, importaron la música, no necesariamente la fiesta, a sus respectivos pueblos cuando a la vuelta había que cumplir con la tradición. Desde esas provincias que hemos comentado anteriormente, se volvían a saberes nuevos y alegres con los que pasaron el momento festivo. La melodía, aprendida de memoria, adquiere en esta tierra una fórmula menos floreada, con menos adornos y sobre todo menos pausas. No es tan lenta y tan pausada como ocurre cuanto más al sur. Aquí es como si hubiera prisa. Seguramente las noches de mayo en la sierra no invitaran a estarse en la calle durante tiempo. Por otra parte, no abundan los añadidos, jotas, seguidillas, folías, al principio y final del Mayo Canción, que implicaban un grado mayor de sabiduría en la práctica musical y que no todos los cantantes y tañedores estarían en disposición de poner en marcha. Por eso lo que nos ha llegado, salvo variedades como la de Albarracín, la de González, la Hoguera con sus jotas, es la melodía destinada a cantar el retrato. Los caminos por los que van y vienen los transmisores de las melodías son cañadas tan antiguas como las cañadas tan antiguas como la fiesta. Antonio Beltrán también apuntaba hacia inmigrantes y transhumantes que habían importado la fiesta tal y como la conocemos. ¿Vale? A las provincias citadas las parten de norte a sur una serie de cañadas donde se producen los cambios en las melodías. Una zona diferenciada aparece al oeste de la cañada real galiana en Guadalajara, Madrid y Toledo. El territorio paradigmático se sitúa al este de la cañada real soriana, que atraviesa Guadalajara, Madrid, estamos hablando del este, claro, Toledo y Ciudad Real, y llega hasta Albacete y Murcia, por las diversas ramificaciones de la cañada real conquense, con origen o final en la Sierra de Albarracín. Al este de esta última se encontrarían las vías pecuarias de la cuenca mediterránea, donde surgen las melodías características de las comarcas valencianas. Parentescos directos, pues a ver, irradia por un lado Albarracín como ciudad,
a muchas zonas, a muchos pueblos. Ya hemos advertido de la similitud de una de las versiones de Cuevas de Utiel y Casas de Utiel con la que se canta en Albarracín, en la ciudad de Albarracín, pero también con los que se cantan en Monterde, Bronchales, Pozondón, Peracense y Ojos Negros. Es curioso, darle ver si tú preguntas, ¿son los mismos que Albarracín? No. La música, la melodía es igual. Si abstraemos un poco, es igual. También en Budia, Orea y Sotodoso en Guadalajara. En Villar del Cobo, Guadalaviar y griegos, hay un emparejamiento para que os deis una idea, con Cañada de Provencio, Villanos y Robledo, Albacete, Pastrana, Traíz, Mejina, Almoguera, Guadalajara, Estremera de Tajo, Belmonte de Tajo, Vea de Tajo, en Madrid. Torres y Royuela están emparentados con Morillejo, en Guadalajara. Esto para quien quisiera entretenerse como han llegado las cosas donde han llegado, ¿no? Gea y Olmeda del Rey en Cuenca. Jabaloyas Terriente con Alcaraz, Albacete y Valdeganga. Bueno, esto de Alcaraz ya lo vio Arnaudas. Arnaudas en 1927 ya señaló que estas melodías tenían muchas similitudes con el partido de Alcaraz en Albacete. ¿De acuerdo? Albacete y Murcia han sido tierra también de lugar de trabajo de gente de esta tierra. Jaén. Solo quiero recordar, a principios del siglo, 11 de los mozos que tenían que tallarse y medirse, para ir a la mili, estaban fuera del pueblo, estaban trabajando en Jaén y otros lugares cercanos. Esta gente son las que sin duda trajo algo más. En fin, estas melodías, un estudio más detallado podrán dar razón del grado de similitud, del grado de afinidad que hay entre los pueblos. Y en principio, pues nada más. Muchas gracias.